Capítulo 7.4. Garantía del interés fiscal en el registro en el esquema de certificación de empresas. Garantía del interés fiscal de IVA y IEPS mediante fianza o carta de crédito. 7.4.1. Para los efectos del artículo 28A, último párrafo de la ley del IVA, y 15A del último párrafo de la ley del IEPS, los contribuyentes que no ejerzan la opción de certificarse de conformidad con la regla 7.1.2 y 7.13 podrán, por no pagar el IVA y o el IEPS en la introducción de bienes en los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programa de maquila o de exportación de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico, siempre que garanticen el interés fiscal mediante fianza o carta de crédito conforme lo dispuesto en el artículo 141, fracción 1 y 3 del Código Fiscal de la Federación, para lo cual el contribuyente deberá ofrecer a la GASE a través de la ventanilla digital la garantía del interés fiscal para su calificación, aceptación y trámite de conformidad con lo siguiente. El contribuyente ofrecerá para su aceptación a la GASE a través de la ventanilla digital una garantía individual o revolvente en forma de fianza o carta de crédito con vigencia de 12 a 24 meses a favor de la TESOFE. Debe entenderse a la garantía revolvente como aquella que garantiza hasta por el monto previamente estimado y otorgado por una institución afianzadora o de crédito las obligaciones que surjan respecto del pago del IVA e IEPS derivado de las importaciones que realicen durante un periodo de 12 meses, administrando el monto de las contribuciones garantizadas en función de que se acredite el retorno o el destino de las mercancías de conformidad con el régimen aduanero al cual se encuentran sujetas. La GASE, para determinar si aceptará la garantía ofrecida por el contribuyente a que se refiere la fracción anterior, contará con un plazo de 30 días contados a partir del día siguiente a aquel en el que el contribuyente presenta a través de la ventanilla digital la solicitud de aceptación. Si la autoridad detecta la falta de algún requisito, le requerirá por única ocasión al contribuyente la información o documento faltante, para el cual el contribuyente contará con un plazo de 15 días para dar atención al requerimiento. En caso contrario, se entenderá que se desistió de la promoción. El plazo de 30 días se computará a partir de que se tengan cubierto en su totalidad los requisitos mencionados en la regla 7.4.2. Requisitos para la aceptación de la garantía. 7.4.2. La aceptación de la garantía, que se refiere a la regla 7.4.1 y 7.4.7, estará sujeta al cumplimiento de los requisitos. Presentar a través de la ventanilla digital solicitud de aceptación de garantía mediante el formato único de garantías en materia de IVA e IEPS, anexando la póliza de fianza a carta de crédito. Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales aduaneras de la solicitante y haber autorizado al SAT a hacer pública la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de la regla 2.1.27 de la resolución miscelánea fiscal. No encontrarse al momento de ingresar la solicitud en el listado de empresas publicadas por el SAT en términos de los artículos 69, con excepción de los dispuestos en la fracción 2 y 6 y 69, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Contar con certificados de sellos digitales vigentes y que no se encuentren en algunos de los supuestos previstos en los artículos 17H, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación durante los últimos 12 meses. Contar con el programa o autorización vigente para poder designar mercancías al amparo de los regímenes señalados en los artículos 28A, primer párrafo de la ley del IVA, y 15A, primer párrafo de la ley del IEPS. Contar con correo electrónico actualizado para efectos de buzón tributario, llevar la contabilidad en medios electrónicos e ingresarla mensualmente de conformidad con el artículo 28, fracción 3, 4 del Código Fiscal de la Federación y las reglas 2.8.16 y 2.8.17 de la resolución miscelánea fiscal. Obligaciones para quienes opten por garantizar el interés fiscal mediante fianza o carta de crédito. 7.4.3. Los contribuyentes que garanticen el interés fiscal de conformidad con lo establecido en la regla 7.4.1 y 7.4.7 estarán sujetos a las siguientes obligaciones: cumplir permanentemente con los requisitos de aceptación de la fianza o carta de crédito establecidos en la regla 7.4.2, tramitar sus operaciones de conformidad con el anexo 31 a través del portal de trámites del SAT respecto del régimen aduanero a efectos de la mercancía por el cual hayan garantizado el interés fiscal. Adicionalmente, deberán transmitir de forma electrónica el inventario de aquellas operaciones que se encuentren bajo el régimen que tengan autorizado al día inmediato anterior a la entrada en vigor de la aceptación para operar el esquema de garantías en un plazo máximo de 30 días naturales posteriores a dicha fecha. En el supuesto de no cumplir con obligaciones establecidas en la presente regla, no podrán surgir
seguir ejerciendo la opción prevista en la regla 7.4.1 y 7.4.7. Renovación de la fianza o la ampliación de la vigencia de la carta de crédito 7.4.4. Los contribuyentes que hubieran obtenido la aceptación para garantizar el interés fiscal previsto en la regla 7.4.1 y 7.4.7 deberán presentar a través de ventanilla digital la renovación de la fianza o la ampliación de la vigencia de la carta de crédito al menos 20 días antes de la fecha de vencimiento de la garantía mediante el formato único de garantías en materia de IVA e IEPS. Para los efectos de emitir la aceptación de renovación o la ampliación de la vigencia de la garantía del interés fiscal, la GAS estará en lo establecido en la regla 7.4.1 fracción 2. En caso de la renovación de la fianza o la ampliación de la vigencia de la carta de crédito no sea presentado en tiempo y forma, así como cumpliendo con lo establecido en la presente regla, la misma se tendrá por no presentada y en consecuencia por no renovada la fianza o no ampliada la vigencia de la carta de crédito según corresponda, en caso de que los interesados deberán presentar a través de ventanilla digital una nueva garantía en términos de la regla 7.4.1 y 7.4.2. Modificación de la fianza o la carta de crédito 7.4.5. Los contribuyentes podrán solicitar a la GAS a través de ventanilla digital las modificaciones de la garantía del interés fiscal a que se refiere la regla 7.4.1 para aumentar el monto mediante el formato único de garantías en materia de IVA e IEPS, la fianza o la carta de crédito de aumento del monto de la garantía para los efectos de emitir la aceptación del aumento del monto de la garantía de interés fiscal. La GAS estará lo establecido en la regla 7.4.1 fracción 2. Casos en que será exigible la fianza o la carta de crédito 7.4.6. La fianza o carta de crédito señalados en la regla 7.4.1 y 7.4.7 será exigible en los siguientes casos: cuando derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación la autoridad determine el incumplimiento de las obligaciones de contribuyente respecto a los impuestos garantizados al amparo de dicha fianza o carta de crédito en relación a las mercancías garantizadas. En el supuesto de que no se presente a través de ventanilla digital la renovación de la fianza o la ampliación de la vigencia de la carta de crédito antes del plazo señalado del primer párrafo de la regla 7.4.4 y segundo párrafo de la regla 7.4.7. El contribuyente no podrá seguir ejerciendo la opción de la garantía y será exigible el pago de los impuestos garantizados de aquellas mercancías que no se acredite retorno o el destino de conformidad con el régimen aduanero al que se encuentren sujetas. Garantía de bienes de activo fijo 7.4.7. Tratándose de bienes de activo fijo destinados a los regímenes aduaneros señalados en la regla 7.4.1 primer párrafo, los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal a través de los medios establecidos en la regla antecitada, siempre que ofrezcan una garantía con una vigencia de 12 a 24 meses respecto a dichas mercancías, hasta el momento en que se acredite el retorno o el destino de las mercancías de conformidad con el régimen aduanero al cual se encuentren sujetas. Para determinar el monto del interés fiscal sujeto a la garantía que se refiere en el párrafo anterior, el contribuyente podrá disminuir el valor en aduana declarado en el pedimento de importación temporal conforme al cuarto párrafo de la regla 1.6.10. Aceptación de la garantía en los casos de fusión o escisión de sociedades cuando se opte por no pagar el IVA y o IEPS 7.4.8. Para los efectos de la aceptación de la garantía del interés fiscal a que se refiere la regla 7.4.1 y 7.4.7, en los casos de fusión o escisión de sociedades se estará a lo siguiente: cuando se lleve a cabo la fusión de empresas que cuenten con la referida aceptación y subsista una de ellas, se deberá dar aviso a la GAS a través de la ventanilla digital en el formato único de garantías de materia de IVA y IEPS. Dentro de los 10 días posteriores a que hayan quedado inscritos los acuerdos de fusión o escisión en el registro público de comercio, las empresas que subsista deberán cumplir con las obligaciones señaladas en la regla 7.4.3 fracción 2. Cuando derivado de la fusión o escisión de empresas que cuenten con la aceptación referida resulte una nueva sociedad, esta deberá tramitar nuevamente la aceptación de la garantía que establece la regla 7.4.1 y cumplir con las obligaciones señaladas en la regla 7.4.3 fracción 2. Deberá dar aviso a la GAS a través de la ventanilla digital en el formato único de garantía en materia de IVA e IEPS dentro de los 10 días posteriores a que haya quedado inscritos de acuerdo a la fusión o escisión en el registro público de comercio. Actualización de los datos de garantía o carta de crédito por modificación de datos de los contribuyentes 7.4.9.
Los contribuyentes que garanticen el interés fiscal de conformidad con lo establecido en la regla 7.4.1 y 7.4.7, en caso de modificación de clave del RFC, denominación o razón social, deberán presentar a través de ventanilla digital la actualización de los datos de la fianza o carta de crédito dentro de los 10 días posteriores a la fecha que han efectuado el aviso ante el RFC, conforme al formato único de garantías en materia de IVA e IEPS. Cancelación de garantía 7.4.10. La cancelación de la garantía del interés fiscal otorgada conforme a la regla 7.4.1 y 7.4.7 procederá en los términos que establece el artículo 89 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, procederá cuando el contribuyente efectúe el pago del IVA y o IEPS que haya sido objeto de la garantía ofrecida o, en su caso, que no exista saldo pendiente sujeto a la citada garantía. Las empresas que hayan optado por garantizar el interés fiscal de la conformidad con la regla 7.4.1 y que posteriormente obtengan el registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad de IVA y IEPS en cualquiera de sus rubros podrá solicitar a la GASE en términos de la regla 1.2.2 que el monto garantizado pendiente en el SCCIGS transfiera el saldo de crédito fiscal otorgado. El contribuyente que haya constituido la garantía del interés fiscal en términos de la regla referida podrá presentar la solicitud de cancelación correspondiente a través de la ventanilla digital de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Para estos efectos, el contribuyente presentará el formato único de garantías en materia de IVA e IEPS. Ante la GASE deberá dictar la resolución que corresponda en un plazo que no excederá 4 meses contados a partir del día siguiente en aquel en que el contribuyente presente a través de ventanilla digital la solicitud de cancelación, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos. Si la autoridad detecta la falta de algún requisito que no cumplió en términos de la presente regla, le requerirá por única ocasión al contribuyente la información y o documento que acredite que ha procedido conforme a lo establecido en la presente regla. Para tales efectos, el contribuyente contará con un plazo de 15 días para dar atención al requerimiento. En caso contrario, se entenderá que se desistió de la promoción. El plazo de los 4 meses se computará a partir del día siguiente en aquel en el que el contribuyente dé respuesta al requerimiento de formulario por esta autoridad. La cancelación de la garantía en ningún caso se entenderá como una resolución a favor del contribuyente. Asimismo, la cancelación procederá en términos de la presente regla sin perjuicio de que la autoridad pueda ejercer con posterioridad de sus facultades de comprobación. Cuando la autoridad notifique a la institución de fianzas el inicio de sus facultades de comprobación sobre las mercancías amparadas por la fianza, no procederá a la cancelación de la garantía hasta en tanto la autoridad informe la conclusión del acto de fiscalización. Las garantías del interés fiscal subsistirán hasta su cancelación en los términos de la presente regla. Causales de requerimiento cuando se opte por no pagar el IVA y o el IEPS 7.4.11. Los contribuyentes que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos no podrán seguir ejerciendo las opciones previstas en la regla 7.4.1 y 7.4.7 derivados del inicio de su procedimiento de cancelación de la autorización para operar en los regímenes aduaneros sujetos a la garantía. La resolución determine su cancelación definitiva. El contribuyente no cumpla con las obligaciones establecidas en la regla 7.4.3, 7.4.8 y 7.4.9. Para tales efectos, la GASE requerirá a través de ventanilla digital al contribuyente y le concederá un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a su notificación para que subsane o desvirtúe irregularidades. La GASE deberá dictar la resolución que corresponde en un plazo que no excederá 4 meses a partir de la notificación del requerimiento. Cuando la GASE determine que el contribuyente no desvirtuó o subsanó las irregularidades mencionadas en las fracciones que anteceden, emitirá resolución al contribuyente notificándole que no podrá seguir ejerciendo las opciones previstas en la regla 7.4.1, 7.4.7 a partir del día siguiente, aquel en que surta efecto la notificación de dicha resolución.